Muy buenos días. Vamos ya con la clase del día 16 de abril, jueves, de química, de segundo de bachillerato. Vamos a empezar revisando un poquito las cuestiones que alguien me planteó, alguna cuestión en relación con las dos de Bau. Empezamos con la del modelo del 2014 que dice que cuando una muestra de átomos de un elemento con número atómico 19 se irradia con luz ultravioleta se produce la emisión de electrones formándose iones de carga más uno. Escriba la configuración electrónica del átomo indicando su grupo y su periodo. Bueno, cuando escribáis la configuración electrónica del átomo podéis hacerlo de dos maneras, como ya sabéis. Podéis hacerlo en configuración estableciendo toda la configuración posible o bien la podéis poner en kernel, es decir, simplemente poniendo que el potasio de número atómico 19 va a coger la configuración electrónica correspondiente al gas noble anterior, que va a ser el argón, entonces le ponéis argón 4s1, es perfectamente válida, ¿vale? Indicando que es una estructura en kernel es núcleo en alemán, por tanto estáis basándoos en la estructura más interna, pertenece por tanto a la capa o periodo 4, puesto que su último nivel energético es el cuarto, por tanto es el periodo 4 y el grupo 1 o alcalinos, metales alcalinos, habría que indicarle. La segunda pregunta nos plantea que digamos que, o que razonemos si el segundo potencial de ionización de estos átomos será mayor o menor que el primero. Bueno, una vez que nos plantean la definición de una propiedad periódica, una pregunta de la propiedad periódica, tenemos que definirla. Habría que decir, por tanto, que la energía de ionización es la energía mínima que hay que proporcionar a un átomo en estado gaseoso y fundamental para arrancarle un electrón. Y se podría añadir que la reacción sería un átomo más la energía de ionización que va a generar lo que va a ser un ion positivo más un electrón. ¿Vale? Esa sería la energía de ionización. Se puede añadir además que suele ser una energía positiva porque se tiene que aportar al átomo y además se puede expresar en kilojoule por mol, en julio por átomo o en electronvoltio por átomo. La tercera pregunta, bueno, en relación con esto, sí que es verdad que habría que indicar que qué pasa con el segundo potencial de ionización. Ya sabemos que el potencial de ionización se va añadiendo progresivamente de electrón a electrón, como comentábamos anteriormente, y de tal manera que si yo tengo que añadir una primera energía de ionización, pues va a ser baja, puesto que se trata de un metal y por tanto tiene poca afinidad por sus electrones y por tanto ese primer electrón es fácil de arrancar. ¿Qué pasará? Que cuando yo tengo que romper la configuración electrónica del gas noble anterior, el más próximo, que es el argón, pues eso va a ser un coste energético muy elevado y por tanto no va a ser factible. Se puede hacer y se tiene que aplicar una gran energía. Por tanto, ciertamente es correcto lo que están afirmando aquí. Es decir, va a ser mucho mayor ese segundo potencial de ionización que el primer potencial de ionización. La tercera pregunta, calcular la velocidad de los electrones emitidos aplicando una radiación de longitud de onda de 200 nanómetros, sabiendo que el primer potencial de ionización es 418,8 kilojulios por mol. Bueno, atentos a esto porque es interesante tener en cuenta. Primero, que estamos hablando del efecto fotoeléctrico, decimos que el efecto fotoeléctrico fue descubierto por Hertz, acordaros que fue descubierto por Hertz a finales del siglo XIX y fue estudiado por Einstein en el año 1905 y eso es lo que define lo que es la ecuación del efecto fotoeléctrico que define Einstein y que dice que la energía de la radiación incidente, H por nu, va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética. El trabajo de extracción es la energía que se necesita y que se marca mínima para poder arrancar un electrón. Es lo que se representa por W, que normalmente se va a poner como la constante de Planck por nu sub 0. Nosotros, el trabajo de extracción lo tenemos que asociar directamente con la energía o potencial de ionización. Lo estamos aplicando para un electrón, el electrón más externo que va a presentar esta muestra de potasio. De forma que, en nuestro caso, en lugar de darnos una frecuencia de una radiación incidente, nos han dado una longitud de onda. Nos han dicho que la longitud de onda vale 200 nanómetros. 200 nanómetros son 200 por 10 a la menos 9 metros, que son 2 por 10 a la menos 7 metros. Una vez que tenemos eso, hemos de considerar que la ecuación se puede poner como que H por C entre lambda va a ser igual al trabajo de extracción más un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado. Recordad cuál es la expresión de la energía cinética y luego simplemente consiste en sustituir con los datos que nos están dando ellos, es decir, la constante de Planck, la masa del electrón, el valor del trabajo de extracción. Atentos con el trabajo de extracción porque vienen kilojulios por mol. Son 418,8 kilojulios por mol.
Ya lo dijimos antes de Semana Santa, lo volvemos a repetir. La expresión de la unidad energética siempre tiene que ser en julios por átomo, de tal manera que hemos de transformarla a julios, teniendo en cuenta que hay 1000 o 10 a la 3 julios en un kilojulio, y teniendo en cuenta que hay un mol, en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Y cuando hagáis esto, os va a dar un valor de 6,95 por 10 a la menos 19. 6,95 por 10 a la menos 19 julio por átomo. Es decir, esta va a ser la energía o trabajo de extracción que vais a tener que sustituir aquí. Cuidado con las unidades. Acordaros que cuando se está analizando el efecto fotoeléctrico se lleva por átomo y por electrón arrancado, por átomo. Y si te dan la energía, como viene a ser muy habitual en julio o en kilojulio por mol, hay que hacer la conversión a julio por átomo. De ahí vais a obtener una velocidad del electrón cuando lo despejéis de 8,11 por 10 a la 5 metros por segundo. Bueno, esta sería una pregunta muy interesante, puesto que combina un poquito de átomo, propiedades periódicas y efecto fotoeléctrico. Luego, en la pregunta modelo del 2016, que también os dejé pautada para que os la hicierais, eh, bueno, es la pregunta B. Dan ahí una lista con 3 elementos, el X, el Y y el Z. Dice que son elementos pertenecientes al tercer periodo todos ellos, que van a ser el cloro, el magnesio y el sodio. Y lo que nos dicen es que definamos energía de ionización y electronegatividad. Pues ahora las hemos definido, según las tenéis en el libro. En el caso que lo pidan, pues se hace y punto. Luego dicen que escribamos las configuraciones electrónicas de los elementos mencionados en el enunciado. Bueno, pues podemos dar una vez más la configuración electrónica en kernel de todos esos elementos. Se supone que lo que ya he dicho tantas veces en clase, hay que saberse la tabla periódica, al menos lo que son los grupos fundamentales, los grupos largos, y por tanto yo tengo que saber, por ejemplo, que me están hablando del cloro, del magnesio y del sodio. Yo sé que el cloro tiene un número atómico de 17. Si yo sé que ocupa ya el tercer periodo, el gas noble anterior va a ser el neón, con lo cual podéis poner la configuración en kernel, ponéis neón 3s2, 3p5. Le ponéis magnesio, número atómico 12. Claro, el número atómico no me lo están dando, con lo cual yo he de deducir, ¿veis ahí? No lo pone. Tenéis que saber dónde están ubicados, con lo cual tenéis que concluir cuál es el número atómico, ¿vale? Esto lo podéis practicar con lo que queráis, ¿vale? 3s2. El sodio, Z igual a 11. Le ponéis neón 3s1. No está excluida la posibilidad de poner toda la configuración como lo hemos hecho toda la vida, ¿de acuerdo? Lo que quieren que hagamos ahora es decir, que basándonos en los valores de energía de ionización que aparecen ahí, que relacionemos quién es X, quién es Y, quién es Z de estos tres posibles elementos. Entonces lo que vemos es que X tiene que ser, dada su alta energía de ionización segunda, tiene que ser un elemento el cual cueste mucho arrancarle ese segundo electrón. ¿Cuál puede ser? Pues puede ser precisamente el sodio. Arrancas un primer electrón, luego el segundo electrón implicaría la ruptura de una estructura de gas noble, aparte de que estamos ya en una capa más inferior, con lo cual la atracción por los electrones en la capa 2 va a ser mayor que en la capa 3, con lo cual hay un doble efecto que se refuerza el uno con el otro. Primero, romper una configuración de gas noble y segundo, intentar arrancar ya un electrón de lo que corresponde a una segunda capa. Luego, ¿quién sería el segundo? Pues tendríais que distinguir quién es Y quién es Z, porque X ya hemos asignado que X va a ser el sodio. Bueno, pues lo que tenemos en cuenta es que precisamente los altos valores que tenemos de energía de ionización correspondientes a Z, pues nos hacen pensar que se trate de un no metal y por tanto va a ser el cloro. Sus dos energías de ionización son proporcionales, la segunda viene a ser más o menos el doble que la primera, y luego ya, pues lo que tenéis en el caso del I, que va a ser el magnesio, pues le pasa un poquito parecido. Van a ser dos valores muy bajos correspondientes a un metal, en concreto un metal alcalino térreo, y van a ser más o menos proporcionales. La segunda energía de ionización pues va a ser más o menos el doble de la primera energía de ionización, siendo por tanto X sodio y magnesio y Z cloro. Los valores, por tanto, en la pregunta D, que dice que justifiquemos de electronegatividad una vez que se ha definido en el apartado A, no habría falta definirla otra vez, pues corresponde a lo que era esperable. Va a ser dentro de un mismo periodo, la electronegatividad aumenta según avanzamos en el periodo y, por tanto, pues el no metal, perdón, Z, el cloro va a tenerla mucho más elevada que I y está más elevada que X. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio de la página 149 en relación con un ciclo más de Borhaber. Este es un poquito especial. Estoy haciendo en concreto el ejercicio número 12 y este ejercicio 12 pues, nos plantea que lo típico, que calculemos un valor de un parámetro energético que no es el que estamos esperando. No nos van a preguntar habitualmente o no tienen por qué preguntarnos la energía reticular. En este caso preguntan,
por la energía de sublimación del zinc. Digo que es especial porque nos encontramos con que hay un metal que, a diferencia de los casos que veíamos ayer, va a estar en estado sólido, con lo cual yo lo que me planteo aquí es directamente cómo aparece, ellos me dan ahí las pistas para saber en qué forma aparece, lo vamos a pintar de esta forma, aunque el azufre va a tener muchas formas alotrópicas, y tenemos que el zinc con el azufre se combina directamente en sulfuro de zinc. Luego, lo que corresponde al ajuste es sencillo porque no hay que hacer ningún ajuste. Y luego tenéis lo que van a ser las entalpías. Cuidado, sublimamos ambos, ¿eh? Sublimación del zinc, sublimación del azufre. Una vez sublimados, se aplica. ¿Qué es lo que necesito? El zinc. ¿Qué es lo que le pasa al zinc? Pues yo sé el zinc que va a ser un metal de transición y por tanto va a tener una última capa con 2 electrones, 4s2. Esos 2 electrones se van a quitar. Tenemos que aplicar, por tanto, dos entalpías de energía de ionización al zinc y al azufre aplicamos su contrapuesta, que va a ser la afinidad electrónica. Como tiene que ganar 2 electrones, pues va a ser afinidad electrónica primera y segunda. Con lo cual vas a tener zinc 2 más, azufre 2 menos. Y eso nos va a llevar a la generación del sulfuro de zinc con una energía reticular. Esa que tenemos ahí. Cuidado porque en este caso han unificado los valores de energía de ionización primera y segunda y afinidad electrónica primera y segunda. Por lo demás, simplemente consiste en sustituir y de ahí obtenéis un valor de una entalpía de sublimación del zinc, pues va a salir 116 kilojoule por mol. Ahí la tenemos. Bien, ahora continuamos con un segundo vídeo.